gracias a todos y todas por estar al otro lado de la pantalla. Y nada, pues la idea que teníamos yo y Conchi era, bueno, hacer una adaptación del capítulo que habíamos preparado para el manual bueno, pues que hemos preparado para Solidaridad Internacional y que se llama igual que esta sesión, ¿no? Disputar el mañana. Yo haré una parte pues más de justificar un poco, ¿no? La importancia de las narrativas, por qué son relevantes y especialmente las que tienen que ver con cómo pensamos, concebimos el futuro y bueno, qué implicaciones está teniendo, ¿no? La centralidad que va ganando, yo creo, bueno, la preocupación por el futuro, ¿no? En nuestros movimientos, entidades, incluso bueno, pues en la propia clase política, ¿no? Yo creo que esa sería como la parte que yo haría y Conchi hará un aterrizaje un poco más metodológico, ¿no? De claves, de por qué pensar en escenarios de futuro, cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacerlo y bueno, como algunas ideas y metodologías para diseñar estrategias de escenarios de futuro, ¿no? En clave participativa. O sea, que sería un poco como el esquema que trataremos de abordar en esta horita, ¿no? Entre ella y yo. Así que, bueno, pues os comparto esta pantalla y entramos, si queréis, ¿no? Directamente a esta primera mitad, ¿no? Que tendría que ver bueno, con justificar, ¿no? Un poquito la importancia que tiene los relatos, las narraciones para el ser humano, ¿no? Es decir, en un primer momento, sí que hay quienes hablan, teóricos, teóricas de la evolución del Homo narrans, ¿no? Es decir, de la importancia que ha tenido la narración y la construcción de relatos en nuestro propio desarrollo evolutivo, ¿no? Y cómo ha sido una de las funciones pues, que ha dado, bueno, pues que a través del desarrollo del lenguaje pues más ha servido, ¿no? Para desarrollar la dimensión social, ¿no? Y cooperativa, colaborativa del ser humano, ¿no? Estas funciones, ¿no? Que en buena medida podríamos tratar de delimitar o recoger algunas de ellas, ¿no? Que han cumplido los relatos, ¿no? A la hora de conformarnos, tanto nuestro propio funcionamiento neuronal y cerebral como buena parte de nuestras conductas, ¿no? Más sociales tienen que ver, ¿no? Con las visiones que tenemos compartidas de la realidad y cómo esto lo hacemos, ¿no? A partir de las narraciones, ¿no? Y cómo además estos relatos nos sirven para consolidar o cuestionar las creencias que una sociedad tiene sobre sí misma, ¿no? Y cómo se presenta, representa o proyecta, ¿no? hacia el futuro, ¿no? Y en esto de consolidar o cuestionar creencias, pues tendríamos que ver, ¿no? También cómo se vincula, ¿no? Con cohesionar las comunidades, ¿no? Históricamente las fábulas, los cuentos, los relatos, digamos que dan forma a las cosmovisiones, han servido para transmitir, ¿no? Una serie de valores y afianzar patrones de comportamiento, ¿no? Es decir, que grupalmente pues, se reconocían, se valoraban y se daba, ¿no? Significación social a determinadas actitudes que ayudaban, ¿no? En las primeras etapas evolutivas al grupo humano, a las comunidades a mantenerse unidas, a sobrevivir, y había este compromiso, ¿no? Con las reglas y con el buen funcionamiento, ¿no? Del grupo. Yo creo que estas, bueno, pues eran mecanismos que servían para fortalecer, ¿no? Y validar estas visiones grupales, igual que servía para castigar, ¿no? O sancionar con patrones de comportamiento, pues podríamos decir, con el lenguaje de hoy, pues más individualistas, ¿no? Que ponían bueno, pues por delante, ¿no? El interés personal frente al colectivo, del grupo, y esto, bueno, pues queda recogida, ¿no? En muchas narraciones, cuentos, bueno, pues como que estas historias han servido, ¿no? Para dar forma y organizar, vertebrar a las propias comunidades, ¿no? Además, las narraciones tienen, como veremos luego, un factor que las hace especiales y es que tienen la capacidad de emocionarnos, ¿no? Y de movilizar una parte irracional, si queremos, de nuestros cerebros, a la que es difícil, ¿no? Llegar a través de lenguajes, códigos pues más racionales, analíticos o comunicativamente más fríos, ¿no? Incluso podríamos decir que las narraciones es a través de lo cual dotamos de sentido a nuestra vida, ¿no? Si nos preguntamos quiénes somos, lo que hacemos normalmente es seleccionar una serie de fragmentos de los recuerdos o de nuestra propia vida y hilvanarlos, ¿no? De forma relativamente coherente y hacer, si queremos, una mini presentación, mini cuento de quiénes somos, ¿no? Es decir, que al final nuestra biografía individual y por extensión, si queremos, colectiva, es un juego, ¿no? Con las narraciones y con el lenguaje, ¿no?
Y esto lo podríamos ilustrar en un experimento de investigación que a mí me parece súper chulo, ¿no? Que es este que se llama Objetos Significantes, que llevaron a cabo un periodista y un narrador que hicieron un proyecto para el New York Times y bueno, pues seleccionaron 100 objetos que había en eBay y bueno, pues los compraron por esta subasta y de media se gastaron en torno a $1, unos un poquito más, unos un poquito menos, y desembolsaron un total de $129 por 100 objetos. Posteriormente, ligaron a personas de la cultura, creadores, creadoras, poetas, novelistas, y le adjudicaron, ¿no?, a cada persona un objeto, y estas personas tenían que construir, ¿no?, una historia sobre este objeto, una ficción. Y el resultado posterior es que utilizaron, ¿no?, estos textos para referenciar, ¿no?, los objetos en la plataforma de eBay y volver a venderlos, ¿no? El resultado es que se vendieron por 3.600 y pico dólares, ¿no? Es decir, que es una rentabilidad de un 300 y pico por ciento. Esto, bueno, pues los autores del experimento planteaban, ¿no?, como conclusión que al final la gente lo que estaba comprando no eran los objetos, que por lo menos económicamente no tenían ningún valor, estaban comprando las historias, ¿no? Lo que le daba valor a esos objetos es la ficción, la narración que los envolvía de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues si pensamos en cómo funciona la publicidad, desde hace ya décadas dejó de referirse, ¿no?, a las cualidades o atributos de los objetos para empezar a vendernos, ¿no?, otro tipo de cuestiones más relacionadas con la pertenencia, la identidad colectiva, el sentido de grupo, es decir, que nos apelan, ¿no?, más a cuestiones, si queremos, más identitarios o sociales que a apelar directamente a los atributos del objeto, ¿no? Yo creo que esto es una enseñanza que a veces, ¿no?, pues quienes trabajamos en cuestiones relacionadas con el cambio social, pues hemos ido obviando, ¿no?, o dejando excesivamente de lado, ¿no? Si miráramos que los últimos avances en neurociencia relacionados con el storytelling, como se llama en lenguaje anglosajón, o, bueno, o con este tema de las narrativas, pues hay, bueno, pues algunos trabajos bastante interesantes, ¿no? Que, bueno, yo creo que esta diapositiva los sintetiza bastante bien, pero que resumiendo mucho nos vendría a decir, ¿no?, cómo cuando alguien nos cuenta una historia, nos transmite una información a través de un relato, se nos activan en un primer momento las neuronas espejo, es decir, estas que nos permiten desarrollar la empatía y el aprendizaje por imitación, y por lo tanto lo que hacemos inmediatamente es ponernos en lugar de la persona que está hablando. Y a partir de ahí, incluso se activan parte de nuestro cerebro que vinculan, ¿no?, aquello que nos está contando con experiencias propias y aprendizajes de nuestra propia biografía. Además, las narraciones generan, ¿no?, la dopamina, que es un neurotransmisor que estimula, ¿no?, también que nos genera mayor atención hacia aquello que nos están contando y por lo tanto hace que el contenido, la información sea más memorable, ¿no?, y perdure de mejor manera en nuestras cabezas, ¿no? Es decir, que bueno, vemos cómo nuestro cerebro se sobreestimula al oír una narración y, sin embargo, si estuviera escuchando la misma información en un formato, si queremos, más convencional, analítico, objetivo, cuantitivista o científico, bueno, pues veríamos como la probabilidad, ¿no?, de que recordáramos ese mensaje. En algunas investigaciones lo cifran en un 22, en otras sube hasta más, ¿no? Es decir, que la probabilidad de recordar una información mediante una narración era 22 veces mayor o más que mediante lo que podría ser, pues si queremos, una charla científica convencional o un esquema o un paper publicado en una revista de alto impacto, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que esto, que también es una evidencia científica, son parte de la ciencia a la que no hemos prestado tampoco, bueno, pues suficiente caso, ¿no? Y eso nos ha llevado muchas veces a pensar que los relatos sobre el futuro son juegos literarios o elementos de fantasía que poco tienen que ver, ¿no?, con cómo operamos, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y quizás, si miráramos desde otra perspectiva, veríamos, ¿no?, que los relatos sobre el futuro son un elemento clave para configurar un sistema simbólico, ¿no?, que modela nuestra subjetividad, que dota de sentido a las prácticas cotidianas que desarrollamos y que sobre todo sirve también para dibujar horizontes de sentido, ¿no?, afianzar las expectativas que tenemos sobre qué es una vida buena
y bueno, pues llevarnos, ¿no?, a reafirmar o replantearnos algunos valores, ¿no?, sobre, bueno, qué consideramos, ¿no?, que es triunfar en la vida, qué es lo correcto, qué es lo bueno. Y sobre todo esto tiene unas implicaciones, y es que no es solamente un elemento reflexivo, sino que muchas de estas reflexiones sobre el futuro lo que hacen en buena medida es orientar nuestra toma de decisiones en el presente, ¿no? Y ya sean pues elementos de ficción o otro tipo de reflexiones sobre el futuro, son elementos clave para ir, bueno, pues organizando, ¿no?, nuestro día a día, tanto en el plano individual como en el colectivo, ¿no? Digamos que esta mirada sobre el futuro, si la trasladamos al plano cultural, lo que conlleva es que, bueno, pues vivimos en un escenario, o vivimos unos tiempos en los cuales asistimos, ¿no?, a un monocultivo de cultura distópica. Nuestra sociedad es perfectamente capaz, ¿no?, de esbozar, si queremos, los peores escenarios posibles y de elegir, ¿no?, algunos rasgos de nuestro presente, seleccionarlos y a partir de ellos moldear escenarios de futuro que sean verdaderamente aterradores, ¿no? Y para ello cogemos, ¿no?, pues desde nuestra relación, ¿no?, con los ecosistemas y el posible o previsible colapso, ¿no?, socioecológico. Somos capaces de ver, ¿no?, los rasgos que hay de erosión de nuestra democracia en el presente y dibujar, ¿no?, sociedades autoritarias, o ver cómo se descontrola el conglomerado tecnocientífico, o bueno, pues rasgos, ¿no?, que están tomando auge en estos momentos, ¿no?, pues como pues el cuestionamiento, ¿no?, de los avances en feminismos, el heteropatriarcado. Bueno, pues también somos capaces, ¿no?, de imaginar sociedades en las cuales este tipo de valores serían capaces, ¿no?, de vertebrar nuevas sociedades que fueran aterradoras, ¿no? Y sin embargo, parece que somos incapaces de hacer el ejercicio inverso con los elementos positivos, ¿no? Y esto, claro, cuando estas representaciones culturales del futuro tan distópicas se miran en el espejo del presente, encima se encuentran que la imagen que les es devuelta no es más que, bueno, pues una confirmación muchas veces de un fin del mundo que ya hemos visto en la ficción. Es decir, que al final lo que está sucediendo muchas veces, sobre todo, ¿no?, con la crisis ecosocial y algunas de las imágenes que nos está dejando, pues no, más que conmovernos y llevarnos a la acción, lo que hace es reafirmarnos en la sensación de que esto ya lo hemos visto antes, ¿no?, y que es algo conocido y por lo tanto es menos perturbador, ¿no? Y quizás incluso podríamos decir que esta inflación distópica lo que hace en buena medida es reconciliarnos con el presente. Cuando solo somos capaces de ofrecer a la gente unas imágenes en las cuales el futuro solo va a ir a peor, resulta, por lo menos consciente o inconscientemente, el presente se vuelve un lugar bastante más habitable y reconfortante que el futuro, ¿no? Por todo lo problemático que, asumiendo, ¿no?, todo lo problemático que pudiera ser este presente y todo lo insoportable que nos pudiera resultar. Y esto, pues claro, suele derivar en algo, ¿no?, que, bueno, pues que muchas personas que andamos en estas cuestiones pues nos vamos encontrando cada vez con más frecuencia, ¿no?, que es esto de la ecoansiedad, la depresión, la resignación o la incapacidad, ¿no?, para asumir que podemos intervenir de forma exitosa, ¿no?, sobre nuestra realidad. Y hace un año y medio así se presentaba por parte del Ministerio de Transición Ecológica una investigación sobre la percepción del cambio climático en España, ¿no? Y había una pregunta que era chula porque preguntaban a la gente sobre las emociones, ¿no?, qué sentían cuando hablaban de estos temas, ¿no?, con amigos, en diversas situaciones, y las palabras que más salían eran impotencia y disgusto, ¿no?, que parecen, bueno, pues como dos sensaciones negativas que difícilmente sirven para construir, ¿no?, si queremos, los cimientos de un mundo nuevo, ¿no? Y esto además incide en que cuando estamos con digamos, este imaginario distópico en la cabeza, se erosiona también nuestra imaginación, ¿no?, nuestra capacidad de pensar a largo plazo. Este libro acaba de ser traducido al castellano hace muy poquito y es un libro bastante recomendable, ¿no? Se llama El buen antepasado y viene a cuestionar, ¿no?, la necesidad de volver a pensar en términos de largo plazo en un mundo que cada vez se nos ha hecho, bueno, pues en el que cada vez pensamos más a corto plazo, ¿no? El autor plantea esta paradoja, ¿no?, de que cada vez vivimos más tiempo y cada vez pensamos más a corto, ¿no?
Y yo, haciendo el juego de palabras, decía, cada vez tenemos más esperanza de vida y menos esperanza en la vida, ¿no? Somos capaces de imaginar solo escenarios pues cada vez más catastróficos, ¿no? Y él, entre las muchas cosas que aborda, plantea la necesidad, ¿no?, de incorporar, ¿no?, este pensamiento a largo plazo a través de una serie de claves, ¿no? Él habla de recuperar la idea de solidaridad intergeneracional, el recuperar la idea del legado, del buen antepasado, que, bueno, pues que tiene que rendir cuentas, ¿no?, ante las generaciones futuras, recuperar esa mirada un poco trascendente, ¿no?, que se vincula también en algunos casos al pensamiento utópico y al pensamiento de las catedrales, ¿no?, como dice él, y pone el ejemplo incluso pues, de la Sagrada Familia de Barcelona, que puede gustarnos o no estéticamente, pero es de las pocas obras que llevan 150 años construyéndose y que, bueno, pues pasan como un testigo de generación en generación y se asume por parte de la ciudad y de sus habitantes como que es una obra a terminar, ¿no? Y esta lógica de empezar algo de lo cual tú no vas a ver el final es una, bueno, como una metáfora muy bonita, ¿no?, muy importante, yo creo, a la hora de pensar las transiciones ecosociales, ¿no?, o los cambios que necesitamos, pues es esta idea de reincorporar o asumir que nos vamos a involucrar en un proyecto del cual no vamos a ver el final, y eso no le quita ni un ápice de sentido, ¿no?, a nuestra propia implicación, ¿no? Y da unos datos que son realmente sorprendentes, ¿no? Él decía cómo cuando nos dedicamos a pensar sobre el futuro, el 80% del tiempo que dedicamos a pensar sobre el futuro lo hacemos sobre qué haremos luego o mañana, ¿no? El 16% restante lo dedicamos a qué haremos a lo largo del próximo año, ¿no? Y el 6% sobrante lo dedicamos a pensar qué haremos más allá de 10 años, ¿no? Y prácticamente no dedicamos nada de tiempo a pensar más allá de un horizonte temporal de 20 años, ¿no? Y bueno, pues él plantea que esta situación es bastante problemática, ¿no? Y cómo la preocupación por el futuro debería ser algo que tuviéramos más presente, ¿no? Y para cerrar este bloque, bueno, pues quizás quedarnos con la sensación, ¿no?, de que igual que en las inundaciones lo primero que falla es el agua potable, pues puede que nos esté pasando lo mismo, ¿no?, con esta inflación de imaginarios distópicos, que lo que nos están faltando son imaginarios potables, ¿no?, donde la esperanza se sobreponga al miedo, donde los sueños pues venzan a las pesadillas, ¿no?, y podamos por fin recuperar el DeLorean y viajar al futuro y no encontrarnos, bueno, pues con un coche averiado, ¿no?, que no va a ningún lado, ¿no? Por otro lado, encontramos cómo estas, bueno, preocupaciones, ¿no?, crecientes por el futuro están teniendo efectos políticos. Ya, ¿no?, imagino que Conchi nos comentará, ¿no?, cómo la preocupación y el trabajo sobre escenarios de futuro es algo que ha estado presente permanentemente, ¿no?, sobre todo en los ejércitos, de cara a anticiparse a riesgos de la seguridad nacional, en las grandes corporaciones para posicionarse, ¿no?, de forma ventajista o en mejores condiciones en el mercado, y en las últimas décadas también por la propia ciencia, ¿no?, de cara a construir un conocimiento pues solvente y sobre todo aplicable, ¿no?, a muchos de los desafíos que tenemos. Ahora mismo se están cumpliendo 50 años, ¿no?, del informe Los límites al crecimiento, que no era más que una construcción, ¿no?, de escenarios de futuro que, para nuestra desgracia, se han ido cumpliendo prácticamente a la perfección, ¿no? O si pensamos en el propio panel intergubernamental de cambio climático, lo que hace son modelizaciones también, ¿no?, de escenarios de futuro, y por lo tanto, bueno, pues como que es una cuestión esta de los escenarios que ha ido ganando peso, ¿no?, en distintos ámbitos de la vida y, y de forma incipiente también en la propia política, ¿no? Podríamos ver cómo en Suecia hace unos años se ha construido, ¿no?, o constituido el Ministerio del Futuro, que lo que está tratando es de incorporar debates como este de la transición ecosocial a, digamos, a un enfoque que permita, ¿no?, pensarlos a largo plazo, sacarlos de los climas de polarización y crispación que hay en todas nuestras sociedades y tratar de generar, ¿no?, pequeños grandes consensos en torno a estas cuestiones, ¿no? En Francia se montaba Código Rojo, que es un grupo asesor de escritores de ciencia ficción que están asesorando al Ministerio de Defensa en temas de anticipar riesgos para la seguridad nacional, donde también están metiendo, ¿no?, cuestiones socioambientales. En España se creaba hace 2 años y pico la Oficina de Prospectiva, que ha sacado un primer gran informe, ¿no?, que se llama España 2050. Así como que vemos que en la propia política empieza a haber formulaciones que tratan de recoger este tipo de cuestiones, ¿no? Roman habla en su libro también pues, de cómo en Escocia hay un delegado de las generaciones futuras, ¿no?, que es un representante institucional, ¿no?
y cómo esta figura está tratando de adaptarse también pues, a otros marcos institucionales, ¿no? Ciudades, nación, y bueno, como que es un elemento, bueno, pues interesante, ¿no? Y sin embargo, los movimientos sociales, ¿qué estamos haciendo con el futuro? Bueno, pues mi sensación, por lo menos, no sé si Conchi la compartirá, es que creo que tenemos, para mucha gente seguimos percibiendo, ¿no? Como que divagar, pensar, especular o construir, ¿no? Escenarios de futuro es una pérdida de tiempo sobre el presente, ¿no? Y yo creo que es un error, ¿no? Que quizás tendríamos que estar trabajando más estas cuestiones, ¿no? Tanto por cuestiones científicas, como veíamos antes, ¿no? Con cómo funciona nuestro cerebro. En The Nature salía también hace un año, ¿no? Cómo todo el tema de las narrativas y la ciencia ficción climática y otro tipo de relatos se consideraban ya herramientas indispensables, ¿no? Para lograr los cambios sociales y culturales necesarios, ¿no? Para hacer una transición ecosocial medianamente ordenada, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es una cuestión que tendríamos, ¿no? que analizar y que es en la que el capítulo que desarrollamos yo y Conchi en la guía tratamos un poco de incidir, ¿no? Es una invitación a especular, no inmobiliariamente, pero sí a crear, ¿no? A jugar de alguna manera. Conchi y yo lo que hacemos en la guía es construir, ¿no? 4 escenarios de ficción en torno a 4 tendencias que ya están presentes en nuestra sociedad, ¿no? Lo que podríamos denominar ecofascismo o el Green New Deal, entendido como pues, un crecimiento verde, business as usual o capitalismo verde. Y luego, bueno, pues como por otro par que tendría que ver, ¿no? Con esbozar los rasgos de una sociedad decrecentista y lo que podría suponer un Green New Deal en clave transformadora, ¿no? Más desde el papel, ¿no? Que podría jugar el Estado, las políticas públicas y jugamos, ¿no? Un poco a ver, ¿no? Un poco cómo podrían ser, ¿no? Esos escenarios, qué rasgos tendrían las economías, cómo serían demográficamente, qué cambios culturales se darían, bueno, pues qué tipo de, bueno, pues a grandes rasgos, qué tipo de sociedad prevalecería, ¿no? Asumiendo que el futuro no va a ser ninguno de estos 4 escenarios y que en todo caso será el fruto del equilibrio de fuerzas de estas 4 tendencias en marcha, ¿no? Ya en nuestro presente, ¿no? Y bueno, sin embargo, es como una primera mitad que hacemos, ¿no? De trabajo en el capítulo y posteriormente pues conectamos más con la parte de, bueno, pues de metodologías para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y es que, bueno, yo sí que considero que es importante, ya que no nos sale de forma natural, que forcemos, ¿no? A nuestros movimientos, entidades, a generar tiempos, espacios y metodologías para reflexionar, ¿no? Sobre estos futuros esperanzadores, ¿no? En la parte de metodologías incidirá Conchi, pero sí que, bueno, destacar, ¿no? La importancia de democratizar la construcción de estos escenarios de futuro, ¿no? Es decir, que necesitamos una pluralidad de voces, de relatos, de que sean inclusivos, de que sean diversos, ¿no? Y que quizás una de las mejores formas, ¿no? De acabar con el monopolio distópico sea que haya una pluralidad incluso incoherente e inconexa de muchos relatos alternativos sobre el futuro, pero que contengan, ¿no? Elementos para la esperanza y sobre todo que hayan sido construidos, ¿no? Colectivamente y participativamente, ¿no? Otro rasgo que, bueno, pues nosotros cuando lo trabajamos sí que nos parece importante es el incorporar, ¿no? Lo que llamamos el realismo ecológico, es decir, que no se trata de fantasear, no se trata de construir sociedades ideales abstraídas de la realidad, sino conciliar, ¿no? En alguna medida la creatividad colectiva y la recuperación del impulso utópico a través de la imaginación, asumiendo, ¿no? Que vamos a vivir con menos recursos y energía y en un entorno ecológicamente adverso, ¿no? Yo creo que esta parte del realismo ecológico es muy importante para que los escenarios de futuro tengan un mínimo de consistencia, ¿no? Y que nos sean útiles a la hora de, bueno, pues de tratar de transitar, avanzar hacia algunas de los aspectos, ¿no? que se plantean en estos escenarios, ¿no? O sea que yo creo que es combinar, ¿no? De alguna manera este realismo ecológico como un dato ineludible o como, no sé, como las reglas, ¿no? Que se hacen a la hora de hacer poesía, pues si tienes que hacer un dodecasílabo, bueno, pues, o un haiku, es una limitación, pero eso no resta la posibilidad de ser creativos e imaginativos, sino que nos ofrece un marco de juego, ¿no? Pues yo creo que este realismo ecológico lo que nos da es un marco de juego
para que el juego sea útil social y políticamente y no solamente un juego para divertirnos, ¿no? Y a partir de ahí sí que, bueno, pues soñar, imaginar cómo podría ser, ¿no?, esta sociedad postcapitalista, cómo serían los asentamientos humanos, cuál sería la relación campo-ciudad, cómo nos alimentaríamos, nos cuidaríamos, cómo sería el sistema educativo, la movilidad, el arte, qué problemas habría en estas sociedades. Si pensemos, ¿no?, en términos generacionales, ¿no?, pues seguiría habiendo conflictos y no hablamos, ¿no?, de sociedades armónicas, pero sí de sociedades más deseables, ¿no?, que las que habitamos en la actualidad. En buena medida sería desarrollar, ¿no?, una mirada apreciativa que sea capaz de ver el árbol en la semilla, ¿no?, que interrogue, ¿no?, a las prácticas que ya están en el presente desarrollando alternativas, de qué serían capaces si contaran, ¿no?, con un contexto político, económico, comunicativo favorable, si contaran con mayores recursos, con mayores legitimidades sociales. ¿Qué darían de sí? ¿Qué encierran, ¿no?, todas nuestras prácticas y que todavía no ha podido ser desarrollado, ¿no? Yo creo que esos serían como elementos que nos ayudarían a aproximarnos a lo que ya hacemos con otra mirada, ¿no? Y en la medida de lo posible, hacer esto rodeados de personas del ámbito de la cultura, ¿no?, que tengan la capacidad de convertir, ¿no?, estas reflexiones, estos talleres, estos escenarios en herramientas comunicativas que sean potentes, seductoras, atractivas y que tengan una capacidad de llegar, pues más que un, bueno, sesudo informe, ¿no?, muchas veces, ¿no? Yo creo que esto es, como estas imágenes son de un cómic que hizo Miguel Priva a raíz de participar en unos talleres que montábamos, ¿no? Y bueno, pues para cerrar, compartiros algunas otras experiencias que creo que son chulas y que, bueno, pueden serviros para ir buscando, ¿no?, también así referentes de cosas que se estén haciendo que resulten muy inspiradoras, ¿no? Este es un proyecto chulísimo que se llama Borradores del Futuro, lo están haciendo en el País Vasco desde hace varios años y consiste en poner, ¿no?, a iniciativas concretas en relación con narradores, narradoras, ¿no?, desde fabuladoras de cuentos a escritores, novelistas, y lo que hacen es construir un pequeño relato ilustrado partiendo de una experiencia concreta que ya existe, ¿no? Y a partir de ahí, pues la proyectan hacia el futuro desde esta óptica un poco esperanzadora, ¿no? Y están haciendo, tienen como en torno a 8 o 10 fábulas ya y están todas disponibles en su página web y, bueno, pues es un proyecto altamente recomendable, ¿no?, para buscar inspiración bueno, por dónde pueden ir este tipo de cuestiones, ¿no? En Francia, por ejemplo, están llevando este tipo de cosas a espectáculos, ¿no?, a teatros en las cuales dialogan, ¿no?, académicos, gente del mundo de los movimientos sociales, de la empresa, se oponen, ¿no?, como qué tipo de imaginarios son más útiles para afrontar los desafíos que necesitamos, ¿no? Si estos que son más apocalíptico catastróficos o que inciden, ¿no?, precisamente en ver todo lo que está yendo mal y puede ir a peor, o aquellos que miran qué es lo poquito que está yendo bien y bueno, pues que tratan de hacer, ¿no?, esta representación de imaginarios más deseables, esperanzadores, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene un componente un poco curioso, pero bueno, yo creo que como síntoma, ¿no?, de la preocupación creciente que hay sobre estas cuestiones es interesante, ¿no? Este es otro proyecto chulo que se llama One Day in 2050 y tiene una página web en la que cada día, según va pasando el año, se libera un texto de una persona que reflexiona sobre cómo le está yendo este día en el 2050, ¿no? Y yo creo que es una página muy coral y que al final del año pues tendremos las 365 historias, ¿no? Y puedes revisar las anteriores y bueno, yo creo que como ejercicio así, además muy coral de reflexiones sobre el futuro, muy breves, son como microrelatos, ¿no? Es una cosa potente. Hay algunos proyectos europeos, como este de la derecha, ¿no?, de Historias 2050, que, bueno, pues que están trabajando el tema de narrativa sobre el futuro con gente joven en Europa y, bueno, algunas son más, si queremos, tecnoentusiastas, inciden mucho en la parte más tecnológica y demás, pero hay algunos que están trabajando, ¿no?, más sobre la óptica más ambiental y las cuestiones de relación con la naturaleza, la alimentación. Y luego este de la izquierda es uno que por lo menos aquí se ha empezado a mover hace poquito, que es bastante chulo y que es un documento que han hecho especulando también, ¿no?, sobre cómo sería la transición del área metropolitana de París, su cinturón periurbano, hacia una biorregión en 2050 y qué tipo de transformaciones se habrían logrado, ¿no?, en términos culturales, demográficos, económicos, políticos y sobre todo de movilidad, ¿no?, que es un poco lo que nuclea el proyecto.
Y además, bueno, pues el proyecto incorpora una serie de montajes así con fotografías hechos por artistas que están bastante chulos, contrastando imágenes del presente con fotomontajes del futuro, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que ese es otro proyecto chulo. Y quizás, bueno, por ir acabando, la clave de que en momentos de crisis, como decía Albert Einstein, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí tenemos, ¿no?, la responsabilidad, quienes trabajamos desde las dinámicas de cambio social, de tender puentes y de generar, ¿no?, dinámicas simbióticas con el mundo de la cultura, ¿no? Que hay gente que es experta precisamente en comunicar, en generar productos culturales que lleguen a las masas, y yo creo que bueno, pues nosotros y nosotras tenemos otras capacidades y tenemos la responsabilidad de hacer ver a esta gente pues la singularidad y la urgencia del momento histórico que estamos viviendo y la necesidad que tenemos de sus habilidades, ¿no?, de que se pongan al servicio del cambio, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues todas las iniciativas, por modestas que sean, que van surgiendo últimamente para generar puentes, ¿no?, entre el mundo de la cultura y el mundo del ecologismo social, creo que son determinantes, ¿no? Y nada, pues esta es mi última imagen y creo bueno, que presenta bastante bien la idea de lo que quiero que nos lleváramos un poco hoy de aquí, ¿no?, que es la necesidad de creer en nuestras propias ideas. Es decir, que hay una parte en la cual a veces narramos, contamos y luchamos como sabiendo que vamos a perder, ¿no? Y nos creemos, nos reafirmamos en el dicho de derrota tras derrota hasta la victoria final con cierta sorna, cuando creo que en parte necesitaríamos una determinación mayor, ¿no? Y yo creo que esta imagen del Black Lives Matter nos transmite, yo creo, esa determinación que debería ser contagiosa, ¿no? Y deberíamos de contagiárnosla a nosotros y contagiársela a la gente, ¿no?, a la que tratamos de movilizar, ¿no? A mí esta camiseta de Estado en el futuro y ganamos me parece que transmite muy bien, ¿no?, el espíritu de lo que necesitamos, ¿no? Así que, para cerrar, una frase de William Morris, un utópico del 19, principio del siglo XX, que es, bueno, pues una de las cabezas más recomendables, ¿no?, para revisitar en estos tiempos. Y él decía que resulta cuanto menos razonable que aquellos a los que intentamos involucrar en la gran lucha por una forma de vida mejor que la que ahora llevamos, nos exijan que cuanto menos les demos alguna idea acerca de cómo puede ser esa vida. Yo creo que el tema de los escenarios de futuro es indagar sobre cómo puede ser esa vida y compartirla, contagiársela al resto de personas. Así que yo ahí, Conchi, te dejo. Muchas gracias, Cois. Después de esta presentación, me encanta. A mí me has contagiado, me has contagiado a pensar, "Ay, claro que sí, es martes por la tarde, la gente está liada, pero está aquí, ¿no? Tiene ganas de, ¿no?, de estar en esto y seguramente, ¿no?, después de escucharte, bueno, yo estoy reafirmada en por qué era importante estar hoy aquí, así que me imagino que el resto también. Así que gracias porque me ayuda también, ¿no?, a conectar con, bueno, con la presentación que me toca a mí, ¿no?, que es un poco más, pues, como de arremangarse, vamos a decir, ¿no? Cois abre, ¿no?, con la reflexión, ¿no?, con un contexto, ¿no?, que nos invita a decir, bueno, y nosotras, nosotros, ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? O cómo lo hacemos, mejor dicho, ¿no? La pregunta un poco a la que yo quiero responder es, bueno, y esta necesidad de la que habla Cois cuando estamos ¿no?, en una organización, en un pequeño colectivo, en una cooperativa, en un movimiento social, ¿no? ¿Cómo nos ponemos a construir narrativas de futuro, ¿no?, o escenarios de futuro? Y esa es un poco la otra pregunta que con Cois, cuando escribimos el capítulo, pues queríamos también tratar de responder, ¿no? Y entonces voy a intentar que mi presentación vaya un poco más por ahí, así que es como un cambio de registro fuerte, también lo digo para que las personas, para que os preparéis, ¿no? Es como un cambio, pues eso, hacia pensar en, venga, ¿y estas narrativas cómo las construimos, ¿no? Y bueno, pues voy Aprovechar el impulso, Conchi, aprovechar el impulso, ¿no? La aprovechar el inercia. impulso, exacto, gracias. Vale, pues pensando un poco en, venga, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿No? Estoy compartiendo pantalla.
porque la idea un poco, ¿no? Pensando en lo que decías también, Cois, pues pensemos que construir escenarios de futuro también es una forma de activismo, ¿no? O sea, esto que decías también, ¿no? Como de no perder ni un minuto de presente, ¿no? Pues a veces pensamos, no podemos perder ni un minuto de presente, ¿no? Porque se necesita la acción ya, ¿no? Y hay una parte de esto que es efectivamente se necesita la acción ya, pero hay una parte de esa acción que necesita esa mirada estratégica que nos dan los escenarios de futuro, ¿no? Y si otros actores sociales recurren a la prospectiva, ¿no? Desde hace décadas como una manera de estar más preparadas, más preparados para lo que, ¿no? Para lo que puede venir, ¿no? Para las distintas posibilidades de futuro, pues también, ¿no? Desde las organizaciones, desde los colectivos, desde los territorios, pues necesitamos también tener esta mirada, ¿no? Y construir desde nuestras propias formas de hacer, metodologías y demás, pues conjuntamente esos escenarios de futuro, ¿no? Como decía también Cois, con esa combinación de saberes, de distintos, ¿no? Conocimientos, que es una de las cosas más potentes de los escenarios de futuro, ¿vale? Porque un poco esta imagen, ¿no? Nos ayuda a pensar en cuando hablamos de escenarios de futuro, ¿a qué nos referimos, ¿no? Podemos muchas veces, ¿no? Podemos tener, yo a veces gasto la broma, ¿no? De que una de las cosas que nos pasa es que cuando pensamos en el futuro, más allá de los porcentajes que comentaba Cois, ¿no? Es que depende mucho de nuestro estado de ánimo cómo miremos al futuro, ¿no? Que era también con lo que acababas, ¿no? Cois, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues si tenemos, ¿no? Un día estupendo, pensamos que en el futuro conseguiremos, ¿no? Revertir tendencias, no sé qué, Si tenemos un día malo, ¿no? Pues pensamos que el futuro, ¿no? Y si tenemos un día pichipichá, ¿no? Pues pensamos que va a ser, ¿no? Que al final hay como un continuismo, ¿no? Entonces, fuera ya de la broma, ¿no? Realmente si pensamos en esta imagen es que los escenarios de futuro lo que son como nos posibilita mirar al futuro viendo distintas sendas, ¿no? Posibles caminos que se entrecruzan, ¿no? Y cómo hay factores clave que pueden hacer que el futuro, ¿no? Se mueva más por una senda o por la otra, ¿no? Y de estas cuestiones es de las que hablamos cuando construimos escenarios de futuro, ¿no? En talleres participativos. Entonces, una de las cosas que nos pone encima de la mesa es romper dos cosas, ¿no? Romper la linealidad, ¿no? Romper la idea de que hay solamente, ¿no? Como de mirar al futuro de una manera únicamente lineal, ¿no? Desde donde estamos hoy hasta un mañana y solamente un único futuro, ¿no? Y también nos rompe la idea de mirar al futuro únicamente desde la deseabilidad, ¿no? Desde qué es lo que quiero que pase, ¿no? Y veremos cómo se rompe esta idea. Se rompe de dos formas, ¿no? Se rompe por una parte con el realismo ecológico del que decía Cois, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es el escenario cero, el escenario de partida y cuáles son las premisas, ¿no? Los factores que son muy probables, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de tener en cuenta todas aquellas cuestiones que sean lo suficientemente relevantes que aunque tengan un grado de probabilidad muy pequeño, son tan relevantes que necesitamos incorporarlas dentro de nuestro pensamiento estratégico, ¿no? Porque nos dan ese pie a esas distintas sendas de futuro y a romper con esa linealidad, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué son los escenarios de futuro? ¿No? Que son historias. Por eso Cois hablaba, ¿no? de narrativas, ¿no? Pues son historias, lo que pasa es que esas historias tienen que ser relevantes, posibles, plausibles, ¿no? Y son historias que tienen que ser consistentes internamente, es decir, que cuando nos la leamos, ¿no? Pues sean congruentes, ¿no? Tengan sentido, ¿no? Unos factores estén bien conectados con otros, ¿no? Las causas, los efectos, las lógicas, los argumentos de la historia, ¿no? Estén bien hilados, ¿no? Entonces, esos escenarios de futuro lo que nos permiten es, si alguna vez habéis tenido, ¿no? El típico día o noche, ¿no? De pensar hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Y a veces yo lo llamo el pensamiento árbol, ¿no? Empezamos a pensar en una cosa y es como si fuéramos por una rama y luego por otra y luego por otra y luego por otra, ¿no? Y hay un momento en el que
nos quedamos un poco como, nos podemos quedar un poco como perdidas, perdidos, ¿no? De haber estado como explorando diferentes opciones, ¿no? Una de las cosas que pasa en los escenarios es que entramos en profundidad en algunas de esas combinaciones de factores para poder desarrollar esas distintas alternativas de futuro y ver, ¿no? Cómo llegaríamos a ellas, cuáles serían las consecuencias, quiénes, de alguna manera, qué papel tendrían distintos actores sociales en ese escenario, ¿no? Entonces, permitirnos explorar diferentes escenarios es como, tiene una parte también de, digamos, como de alivio y de trabajo incluso colectivo y comunitario, porque podemos decir que al leer, ¿no? Una narrativa que está construida como en profundidad y con mucha lógica y atendiendo a distintos factores, te permite también, ¿no? Ser capaz de pensar en estrategias de acción que tengan en cuenta esos distintos escenarios, ¿no? Y ahora lo veremos, ¿no? Entonces, esas historias, esas narrativas de futuro, las podemos construir con palabras, las podemos construir con imágenes, las podemos construir incluso con el cuerpo, ¿no? Cada vez hay más, digamos, aproximaciones artísticas a la construcción de escenarios de futuro como una manera también no solo de pensar en los escenarios o de dialogar sobre escenarios, sino también incluso de vivirlos, experimentarlos, ¿no? Y traer la información que viene también a través de otros lenguajes y de otros canales de expresión, ¿no? De la misma manera también, ¿no? Que se pueden expresar, digamos, una vez ya construidos, ¿no? En con distintas formas, ¿no? De narrativas, ¿no? O de ficción, como hablaba Coiso, de arte o culturales, pues de la misma manera en la construcción también se puede incorporar todos esos medios, ¿no? Hay muchos ejemplos. En el manual ponemos algunos de ellos, de ejemplos internacionales, de construcción de escenarios de futuro, como pueden ser los de Naciones Unidas, como puede ser ¿no? el MEDEA sobre transición energética, o como pueden ser bueno, la evaluación de ecosistemas del milenio. Hay muchísimos escenarios. De hecho, os diría que podéis consultar, nosotras tenemos una web que se llama escenariosdefuturo.net, donde vamos subiendo algunos de los proyectos que consideramos más relevantes a nivel de escenarios. Y también documentos metodológicos y bueno, pues hay también otras webs internacionales que son también un recopilatorio de distintos escenarios de futuro a nivel, digamos, de ciencias de la sostenibilidad. La propia Agencia Europea para el Medio Ambiente tiene un departamento de prospectiva y tiene publicaciones que son recopilatorio de distintos ejemplos de escenarios de futuro a nivel internacional. Entonces, digamos que hay muchos ejemplos donde mirarse, ¿no? Y donde poderse inspirar. Pero si lo queremos hacer así, si queremos hacer un taller de escenarios, ¿no? A nivel local, si respondemos a esta llamada, ¿no? De la que hablaba Cois, ¿no? De pongámonos, ¿no? En marcha con esto, pues ¿qué tendríamos que hacer? ¿Vale? Vamos a ir un poco ¿no? A los pasos de lo concreto. Pues lo primero de todo, construir ese escenario cero o ese escenario de partida, ¿no? Puede ser simplemente como unas grandes líneas que describen dónde estamos hoy en torno a aquello de lo que queremos construir el escenario, ¿no? Puede ser que queramos construir un escenario de nuestro pueblo o de nuestra región o bioregión, o puede ser que queramos construir un escenario sobre un tema en concreto, sobre pues, escenarios de la alimentación o de la energía, o de lo que sea que lo queramos construir, tenemos que generar como ese punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida tiene que ser tiene que tener un alto grado de acuerdo entre quienes organizamos el taller de escenarios o el proceso, digamos, de construcción de escenarios de futuro, y a ser posible también que sea algo validado, compartido por los distintos actores sociales a quienes estamos invitando a construir el escenario con nosotras y nosotros. Porque una cosa que es fundamental, ¿no? Que lo decía antes y yo creo que también Cois lo estabas subrayando varias veces, ¿no? Es que para construir escenarios de futuro es fundamental la diversidad. Necesitamos de los saberes de muchas gentes distintas para poder pensar en todos esos posibles caminos, en todas esas posibles consecuencias, vínculos entre factores que se pueden dar. Y además, esto, digamos, de cara a pensar en los escenarios, ¿no? Pero también de cara a
que los escenarios sean una acción de movilización, que los escenarios nos permitan construir un plan de acción que tenga en cuenta esos distintos escenarios, necesitamos que en los talleres de escenarios o que en ese proceso de construcción de escenarios haya actores lo más diversos posible, ¿no? Y esto tiene también su, digamos, complejidad a la hora de gestionar los escenarios, porque nos va a llevar más tiempo, ¿no? Nos va a sacar a veces de nuestra zona de confort el tener que llegar a acuerdos, ¿no? Respecto a el diagnóstico de la situación, ¿no? De lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿no? O a tener que llegar a acuerdos respecto a lo que es deseable o no deseable en un futuro, pero bueno, en nuestra experiencia es algo que merece la pena porque nos enriquece mucho más en el planteamiento y en la mirada conjunta y también en nuestra capacidad de acción, ¿no? Entonces, después de ese escenario cero o ese punto de partida de diagnóstico común, que luego veremos que se puede hacer de muchas maneras, una de las metodologías más habituales de construcción de escenarios de futuro es lo que llamamos construir un escenario por ejes, ¿no? Que en la literatura de la prospectiva se llaman los escenarios 2x2, ¿no? Es como, pues haces como si hicieras un cuadrado, ¿no? Y lo divides en 4, pues con unos ejes, ¿no? Internos, pues tienes ahí como 4 imágenes, ¿no? O 4 escenarios. Ahora veremos más, ahora veremos ejemplos, ¿no? Para construir estos distintos escenarios, ¿no? estas 4 escenas diferentes, muchas veces lo que hacemos es, mediante hacernos la pregunta, ¿no? De cuáles son esos factores que tienen la capacidad de hacer que el futuro vaya para un lado o para el otro. Es decir, cuáles son esos drivers, esos impulsores de cambio que son lo suficientemente importantes y lo suficientemente inciertos, ¿no? Como para hacer que el futuro tome un camino o tome otro, ¿no? Y estos drivers, estos factores de cambio, es lo que van a formar esos ejes. Igual ahora no queda muy claro, pero cuando muestre los ejemplos seguro que lo vais a ver claro, ¿vale? Este es como el siguiente paso, ¿vale? Estos ejes tienen que ver con de qué estamos construyendo, en relación a qué estamos construyendo los escenarios, ¿no? A lo que os decía antes, son escenarios para nuestra bioregión, son escenarios sobre un tema en concreto, ¿no? Etcétera. Vale. Después lo que hacemos es construir las narrativas, ¿no? Y después de tener todas esas historias, si además estamos haciendo los escenarios no solo para tener narrativas, sino para pensar conjuntamente entre distintos actores sociales un plan de acción en relación a esos distintos futuros, pues además de construir los escenarios de futuro, podemos elaborar unas propuestas, evaluar el grado de consenso que tienen esas propuestas, ¿no? Y generar una estrategia conjunta, ¿no? Esto sería, por ejemplo, digamos, como una hoja de ruta así rápida, ¿no? Entonces, vamos así a las pistas, ¿no? Que decía antes Cois. Vamos a las pistas. Por ejemplo, vale, ¿cuáles son los objetivos de los escenarios? Pues para saber, ¿no? Si queremos hacer unos escenarios sobre... a ver, se estaba mirando y estaba pensando, ¿de qué puede querer hacer escenarios esta gente? ¿De qué bioregión son? ¿De qué querrán hacer escenarios? No sé si os animáis a intervenir, a decir algo en el chat, ¿de qué os gustaría hacer escenarios? Por ejemplo, a ver, voy a ver si estáis interviniendo. Ay, no, son mensajes de antes. Bueno, imaginaos que queremos hacer, a ver, ahora sí, de movilidad, de sistemas alimentarios. Vale, perfecto. Bueno, pues efectivamente, si queremos hacer escenarios sobre la movilidad y la movilidad y además, o sea, aunque sea de un tema, tenemos que pensar en una escala geográfica. Yo quiero hacer escenarios de la movilidad, ¿dónde? En la bioregión, ¿no? Lo que decíamos con COIS es que tiene sentido pensar, ¿no? En bioregiones para tener como un mínimo de escala, ¿no? Que sea interesante, aunque a veces es cierto que pues, podemos construir los escenarios de cara un poco a la acción, un plan de acción municipal, ¿no? Un área metropolitana o, mira, en la Patagonia Argentina, ¿no? Muy interesante. Pues esto, por ejemplo, esto que estáis diciendo de ejemplos de escenarios, nos tendríamos, vale, si yo quiero hacer escenarios sobre la movilidad, ¿cuál es la gran pregunta que quiero responder?
¿vale? Me tengo que hacer una pregunta que sería, por ejemplo, ¿cómo será la movilidad en el área metropolitana de Granada en 2040, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una gran pregunta que yo me podría hacer para convocar una jornada de escenarios, ¿no? Un proceso de escenarios, atendiendo un poco a los intereses, ¿no? que estabais diciendo. Entonces, después me tengo que preguntar, ¿no? Vamos a ir como por los tips, ¿vale? Así como por las pistas y vemos si os resultan útiles y en las preguntas podemos dialogar sobre los escenarios de los que estáis hablando en el chat, ¿no? ¿Para qué queremos esos escenarios, ¿no? ¿Para quién van a servir? ¿Quién ha de ser parte, ¿no? ¿A qué actores tenemos que invitar? Esto es muy, muy importante porque esto va a hacer que el proceso tenga como un carácter muy diferente, ¿no? No es lo mismo construir unos escenarios para tener unas narrativas inspiradoras porque queremos hacer ¿no? Movilizar a través de campañas de comunicación o lo que sea, que hacer unos escenarios para, sobre todo, como os decía antes, construir un plan de acción que a nivel local haya actores que se pongan de acuerdo y que sean capaces de sacar propuestas de acción conjuntamente, ¿no? Entonces, dependiendo de la utilidad que tengan, vamos también a darles un matiz distinto, ¿no? A esa convocatoria, a esa pregunta, a esos actores a los que invitamos, ¿no? Otra de las cosas que nos tenemos que preguntar es cuál es el grado de participación que queremos que tengan los escenarios, porque en los escenarios hay muchas etapas distintas, ¿no? Como veíamos antes. Queremos invitar a la gente ya, por ejemplo, con ese escenario presente dibujado. Imaginaos, ¿no? Hacemos una convocatoria en la que decimos el presente es esto y ahora el futuro, ¿no? El presente de la movilidad es este, con datos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el futuro que queremos para la movilidad del área metropolitana de Granada, ¿no? Y ahí, pues invitamos a la gente, ¿no? Pero ya, por ejemplo, el escenario cero ya está construido o no está construido. Lo que queremos es construirlo en los propios talleres o queremos hacer una investigación previa con entrevistas o cuestionarios o grupos o lo que sea, los que primero digamos que construimos ese escenario cero y luego ya hacemos los talleres de escenarios, ¿no? Entonces, de las distintas etapas que va a haber en la construcción de escenarios de futuro, nos tenemos que preguntar hasta qué punto queremos que todas sean participadas o no. Algunas las decidimos desde el grupo motor que estamos diseñando los talleres, igual somos, pues eso, un grupo de acción local o igual somos un movimiento social, ¿no? de un pueblo, una ONG o lo que sea, y estamos lanzando este proceso de escenarios, ¿no? ¿Qué tipos de escenarios vamos a hacer? Veréis, si de repente esto os engancha y queréis ver un montón de ejemplos de escenarios, que hay escenarios más cuantitativos, más cualitativos, ¿no? Escenarios en los que se llega incluso pues eso, a hacer como modelizaciones, ¿no? Estadísticas. Lo más sencillo es hacer pues, escenarios cualitativos, es decir, narrativas, historias, ¿no? Donde si ponemos cifras, son cifras que en realidad no es que sean las cifras no son significativas, digamos, porque hayamos hecho un estudio en relación a cuál es el porcentaje del transporte que va a ser ¿no? eléctrico o el transporte que va a ser ¿no? de la manera que sea, ¿no? En bici o tal, en la ciudad de Granada. No, si damos porcentajes no va a ser porque hayamos hecho una investigación, sino que va a ser porque en la conversación con los porcentajes lo que queremos es dar más peso o menos a los distintos argumentos y las distintas lógicas que estemos poniendo encima de la mesa, ¿no? Entonces, lo más sencillo para empezar, desde luego, es hacer escenarios cualitativos, a los que podemos aspirar así, escenarios de andar por casa, pues son escenarios de este tipo, ¿no? ¿Y cuál es la escala geográfica y temporal de los escenarios? Pues una de las cosas que tenemos que pensar, alguien decía antes, un día en 2025. Pues, por ejemplo, un día en 2025, a 3 años, no es un escenario de futuro. Un escenario de futuro, para tener como bastante capacidad, ¿no? de pensar en las lógicas, en los argumentos, en la capacidad de cambio, ¿no? Hay como
como una horquilla que manejamos, ¿no? Si estamos pensando en escenarios globales, o sea, a escala, digamos, de toda la Tierra, estamos manejando pues 40 años, ¿no? En torno a 40 años, más o menos, ¿vale? Si a veces hay escenarios globales de a 30, de a 40, de a 50 años, ¿vale? Si estamos manejando escala país, ¿vale? Pues igual ahí estamos entre 20, 30 años, ¿vale? Si estamos manejando escalas municipales, escalas bioregionales, pues podemos estar manejando escalas de entre 12, 16, 20 años, como, ¿no? Una cosa como que nos hace pensar, por ejemplo, en clave de 3 legislaturas, 4 legislaturas, una cosa así, ¿no? Etapas que nos den suficiente capacidad de cambio, pero que digamos que el escenario no haga como mucha ida y vuelta, ¿no? en la escala local, ¿no? Entonces, la escala, digamos, geográfica y de tiempo está muy, muy relacionada, como veis, ¿no? Y es importante que pensemos, por tanto, a cuál es el año de proyección, ¿no? Estamos en el escenario, el año, digamos, base es el año en el que hacemos el escenario cero, es el año de partida, y el año de proyección es a qué año estamos mirando, ¿no? A futuro. Y luego el tema de evaluar el grado de propuestas, pues lo mismo, ¿no? Es que una vez elaboradas las narrativas de futuro, nos tenemos que preguntar vale, ¿qué queremos hacer con estas narrativas? Las construimos para ver de alguna manera cómo ir hacia lo deseado de los distintos escenarios de futuro y evitar lo no deseado de los distintos escenarios de futuro, o de alguna manera cómo queremos explorar en cada uno de los futuros, ¿no? Cómo evitar ir hacia ahí o cómo promover ir hacia ahí, ¿no? Ahora veremos, voy a intentar ir rápido, ¿vale? Bueno, esto es un poco más o menos lo que ya he contado. Voy a ir a los ejemplos, que igual se entiende más esto que decía de los ejes, ¿no? Porque luego os voy a contar alguna otra posibilidad de metodología. Esta es que es la más sencilla, ¿vale? La más sencilla. De hecho, pues como veis aquí, ¿no? Un ejemplo de escenarios de futuro que de hecho es un ejemplo en el que hemos trabajado, ¿no? Con Europarque España para la construcción de su plan estratégico. Nos invitaron a facilitar un taller de escenarios de futuro con distintos actores sociales, que fue hace ya pues, casi 10 años. y la pregunta, ¿no? que nos hacíamos era cuál será el papel de las áreas protegidas en España en 2035, ¿no? Y cuáles fueron esos ejes de los que os hablaba antes, que son los que están en la imagen, esos ejes, esos factores lo suficientemente importantes y lo suficientemente inciertos como para responder a esta pregunta, ¿no? De una manera diversa, ¿no? Y que nos dé capacidad, ¿no? De reflexión y de acción, pues en este caso elegimos estos dos ejes, ¿no? Un eje relacionado con los efectos del cambio global, ¿no? Y digamos, como la velocidad de estos efectos y la visibilidad de estos efectos. Entonces, si veis en el eje horizontal están efectos fuertes e inmediatos del cambio global, estarían en el extremo derecho ¿no? Según miráis el eje, y en el izquierdo efectos más suaves, ¿no? Y a medio plazo, ¿no? Como más ralentizados del cambio global, ¿no? Y en el eje vertical está... Conchi, perdona, sí, dime, ¿puedes dime. ponerlo en formato presentación? Porque es verdad que se ve muy pequeñito así. Si le hace, Perdona, que no lo... No, claro. A ver, un segundito. para que lo A ver estaban pidiendo por ahí. si... no me había dado cuenta. Perdona. Un segundito, Es que Lo quería... A ver, Se es ha que ido. no sé por qué no me deja... Sí, sí, estoy aquí, ¿me veis? Sí, Es sí, que no sí. me, no me deja ponerlo... A ver, ahora. Es que antes lo he intentado poner en presentación, No te pero no deja. sé por qué no me dejaba. Eso es aquí, mira, a ver. Vale, a ver si ahora sí. Ahora. Venga, perfecto. ¿Ahora lo veis? Sí, ¿no? ¿Ahora lo veis? No. Guay. ¿Ves? ¿Sí? ¿Lo estáis viendo bien? Vale. Sí, Vale, perfecto. Pues venga, entonces, Se no, ha vuelto a salir, perdona, Conchi. se ha se ha vuelto a vuelto a ir, Le ha dado poner. ¿verdad? dos veces, yo creo. Sí. Sí. A ver, perdonadme. Aquí, un momentito. Venga. ¿Y ahora por qué no me deja?
Ahora sí. ¿Ves? Es que no sé por qué no me dejaba. A ver, Ahora. venga, a ver si Ahora. ahora. Ahí. Perfecto. Ahí, venga, a ver si ahora sí. Vale, ¿lo veis ahora mejor? Entonces, como veis, el otro eje es el del crecimiento, ¿no? Entonces hay crecimiento, perdón, es un eje demográfico, ¿no? Entonces, está arriba en el vertical estaría crecimiento urbano, es decir, continúa la tendencia a la urbanización, ¿no? A que crezcan los núcleos urbanos y abajo, en el extremo, ¿no? del eje vertical, estaría un mayor equilibrio urbano-rural, es decir, no es que de repente, ¿no? vaya a haber una ruralización en este periodo de tiempo, a 2035, no se puede dar una ruralización, pero sí que igual se puede dar ese mayor equilibrio, ¿no? O ese revertir la tendencia de la urbanización, ¿no? en España, ¿no? Entonces, como veis, la combinación de estos dos ejes con sus polarizaciones, ¿no? con sus extremos, nos da 4 escenarios distintos, ¿no? Como veis, el escenario 1 es poderosa metrópolis, el escenario 2 es lo protegido te protege, ¿no? El escenario 3 es adaptándonos a los espacios vivos y el escenario 4 es territorio en tensión, ¿no? Entonces, es un poco como veis, esta diversidad de escenarios en función de esa combinación de factores que hay en los ejes. Ahora igual se entiende más, ¿no? Esto que decía antes de los ejes. Voy a ver si me deja pasar y pongo algún otro ejemplo. Este ejemplo igual le resulta familiar a alguna gente, ¿no? Que es un ejemplo que hicimos sobre consumo y estilos de vida también para 2035 en el proyecto Cambio Global 2020-2050. Y como veis, los ejes que cruzamos también era en horizontal escasez de recursos, ¿no? Una mayor escasez de recursos, una menor escasez de recursos en ese periodo, ¿no? Y en el eje vertical una mayor regeneración democrática, una menor regeneración democrática. Como veis, aquí veis que lo que pone escenario 4, E4, ¿no? en el cuadrante inferior izquierdo, en realidad no corresponde digamos, como al eje, ¿no? En este caso lo que hicimos fue, hicimos los ejes, hicimos 3 escenarios dentro de esos ejes, porque queríamos ver cómo se combinaban esos factores y qué pasaba a nivel de energía, alimentación, movilidad, ¿no? En cada uno de estas combinaciones de drivers, ¿no? O de ejes, pero además hicimos un escenario deseado fuera de ejes, ¿no? En la imagen está representado como si fuera el escenario 4 ahí, pero veis que hay como una rayita que intenta como separar y decir, esto es otra vaina, ¿no? En realidad esto es un escenario deseado en el que fuera de ejes le preguntamos a la gente cuál era el escenario deseable en consumo y estilos de vida para 2035, ¿no? Entonces, como veis, también, ¿no? Se generaron escenarios muy distintos. Y aquí os voy a poner un ejemplo para mí, no me quiero enrollar mucho más porque podría contaros un montón de ejemplos, pero voy a decir 2 cosas, ¿no? De la capacidad, ¿no? De la construcción de escenarios. Coise estaba allí. Seguramente algunas de las personas que se han conectado igual estaban, no sé, antes he visto que se conectaba alguien que pensaba que estaba allí también. Cuando construimos esos escenarios, eran 1 y 2 de abril del año 2011, ¿vale? Uno de esos escenarios hablaba de miles de personas en las calles, en asambleas, juntándose para decidir sobre política, economía, medio ambiente. Esto fue un mes y medio antes del 15M, ¿vale? Cuando se dio el 15M, la gente que había estado construyendo ese escenario estaba alucinada, diciendo, no puede ser, es mi escenario, está pasando, ¿no? Como, y realmente, ¿no? Pensándolo, ¿no? Con el tiempo, es como, qué capacidad, ¿no? No tanto de, porque aquí, ¿no? Con Cois lo hablamos mucho, la construcción de escenarios de futuro no se trata de predecir el futuro, ¿no? No es tener la bola de cristal para decir qué cosas van a pasar, no. Es
poder sentarnos a pensar conjuntamente, ¿no? Con saberes muy distintos para hacer esa lógica, esas secuencias, ese si pasa esto, pasará esto, entonces esto, o podría pasar esto otro, ¿no? Y desde esa lógica de saberes, ¿no? De saberes muy diversos, el tener en cuenta la plausibilidad de la que hablaba antes, ¿no? Aunque tenga muy poca probabilidad, después de construir esos escenarios, la gente decía, nos hemos flipado, esto no va a pasar, ¿no? Y un mes y medio después pasó. Entonces, no es, claro, una vez estábamos allí decíamos, si hubiéramos hecho los escenarios antes, quizá hubiéramos tenido más capacidad como movimientos sociales para dar respuesta a lo que estaba pasando. Hubiéramos tenido más capacidad para articularnos. Entonces, esto tampoco tiene mucho sentido pensar en clave del pasado, pero ahora pensar en clave del presente, ¿no? Si construimos escenarios, ¿no? Tendremos más capacidad, ¿no? Como decía Cois antes, ¿no? De articularnos, ¿no? De otras maneras de pensar, ¿no? En estas claves. Entonces, por no alargarme mucho más, decir, lo más sencillo es hacer escenarios en tipo ejes, ¿no? Como os acabo de explicar, y es una manera así como muy rápida de explicarlo, pero en los ejemplos que os decía de la web y en el manual va a estar mucho más detallado y lo vais a poder, digamos, como entender mejor, ¿no? Pero también hay otras maneras de construir escenarios, por ejemplo, que es a través directamente de cosas que ya están pasando en el presente, que nos parece que son semillas de futuro. Esto, por ejemplo, lo está haciendo cada vez más el Centro de Resiliencia de Estocolmo, lo llama a construir escenarios de futuro deseados a partir de semillas de futuro, ¿no? Entonces, identificas varias prácticas que te parece que son semillas de futuro, que tienen un gran potencial para transformar la realidad, y construyes escenarios deseados combinando estas semillas, ¿no? Y viendo a dónde te pueden llevar. Y esto no tiene tanta complejidad, ¿no? No incluye, digamos, esta parte de construir, ¿no? Como varios escenarios con la incertidumbre, polarizar los factores y demás, pero sí que también te da esta clave, ¿no? Que decía Cois antes, de pensar en construir escenarios que sean evocadores, siempre y cuando tengan en cuenta el realismo ecológico del que hablábamos antes, ¿no? Y para eso recomendar, ¿no? El trabajo que se hizo de Horizontes Ecosociales con Solidaridad Internacional Andalucía, que tiene un paquete muy bueno para construir escenarios con su propia metodología, que es un poco más compleja que la que he explicado yo ahora, pero sí que tiene documentos de, digamos, como de cuestiones de partida que sí o sí hay que tener en cuenta, que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y con esto lo dejo aquí para poder dar paso a las preguntas. Venga, dale. Hemos hecho 3 preguntas que creo que podrían aunarse en una, porque luego el resto son peticiones a las ponentes. La pregunta sería, ante la falta o escasez de locales, salas y el coste de la dinamización o la persona que facilita este tipo de grupos para proyectar escenarios, ¿qué fórmula podemos usar para hacer este tipo de escenarios con recursos de estar por casa? Y luego, como valor añadido a estos grupos, y por lo que comentaba Cois del ejemplo de Francia, que lo hacían a través del teatro, nos parece que las disciplinas artísticas entran a través de otros sentidos que no son únicamente la escucha, ¿no? Entonces, nos parece una herramienta que hay que explotar para poder llegar a la sociedad civil sin tener que usar vocabularios técnicos o reunirse única y exclusivamente para ello, ¿no? Es una vía muy fácil de llegar a muchísima gente. Pero detectamos que nos falta entonces formación. Turi. Nos faltaría formarnos en ello, pues, para poder liderar este tipo de procesos y de formación de grupos para crear escenarios. Y Menchu comentaba que hay que hacer cultura de la transformación ecosocial, porque una vez se hace cultura de algo, pues la gente se implica, ¿no? Y no sé si me dejo algo. ¿Os se ha quedado claro lo que he dicho? Está bien. Perdón, comentaba otro compañero, ¿hasta dónde es funcional lo de los grupos de trabajo vinculado con número total de personas, mezcla de edades, por ejemplo, etcétera?
A Conchi y a Cois otras veces lo que hacemos es que el grupo lanza la pregunta y no es acumulativo, sino que sobre la marcha vais contestando. ¿Quieres empezar tú, Conchi? Dale tú y ahora contesto yo. La parte metodológica. Vale, bueno. O sea, yo creo que la parte de como que caemos en la necesidad de autoformación, yo creo que eso, que ahí es, bueno, pues una vez que detectas una necesidad, pues cubrirla, satisfacerla, ¿no? Yo creo que ahí ese es el, bueno, pues a decir que al final el evitar, ¿no? Pues que haya muchos desplazamientos y tal, o muchos costos y que todo pueda ser más artesano, pasa porque haya gente que esté implicada, ¿no? En los propios movimientos y pueda dinamizar estos procesos, ¿no? Y eso implica pues que al menos algunas personas pues dediquen una parte de su tiempo y de sus recursos a formarse, ya sea individual o bueno, pues a través de lo colectivo, a través de, bueno, pues de pelearnos también en espacios de trabajo, ONGs o cooperativas que tienen personal. Es decir, hay una parte de formación incluso de la Fundación Tripartita, de esta parte de formación que está subvencionada incluso por el Estado, que, bueno, pues que parte de las formaciones podrían incluso llegar a encajarse, ¿no? Si somos organizaciones, si nos, pues con un nivel de profesionalidad por mínimo que sea, ¿no? Que tenemos alguna persona empleada, cosas de este tipo, bueno, pues ahí se pueden liberar algunas horas y recursos para no tener que hacerlo tan a pulmón, ¿no? O sea, es decir, que con eso se puede contratar, ¿no? Y otra cosa también es presionar, yo creo, a ayuntamientos o, bueno, pues a instituciones públicas para que hagan formación de formadores sobre estas cuestiones. Es decir, que hay escuelas de animación, hay, bueno, pues recursos públicos que se dedican a dar formación, solo que a veces, bueno, pues hay temáticas que parece que son, bueno, pues que no tiene sentido, ¿no? Incorporar a la formación cuando a lo mejor, bueno, pues hablar de estas cosas en una casa de la juventud, incluso en una formación para el empleo, en determinado tipo de actividades o de, no sé, pienso en grados o en módulos, ¿no? De animación sociocultural o cosas de este tipo, pues a lo mejor era algo imprescindible, ¿no? O sea que hay una parte de que, bueno, pues lo hagamos a pulmón, reivindiquemos y forcemos, ¿no? A lo público para que se preste atención a estas cosas y las pueda financiar, ¿no? Y a lo peor, pues bueno, pues tirar, ¿no? De la autoformación y también, bueno, pues el buscar, ¿no? El que si no hay recursos para financiar muchas formaciones, bueno, pues alguna persona que pueda hacerlo y replicarlo luego. Es decir, que yo, bueno, y luego me quedaría con una cosa que comentaba antes, Conchi, es decir, que tampoco hace falta ser expertos para esto, es decir, ni tener un título de nada, es decir, que yo creo que hay que conocer 3 o 4 claves, es decir, que no puedes improvisar, ¿no? Así, decir, pues mañana voy a hacer un taller de escenarios y a ver qué sale, ¿no? Así que sí que hay que hacer un trabajo previo, pero que tampoco hay que ser un experto en prospectiva, para estas cuestiones, ¿no? Sino, bueno, formarte un poco, leer un poco. Hay algunos manuales muy chulos. Ha salido uno hace poquito de una chica que es jovencita que se llama Elizabeth Rosselló, que se llama Cómo hacer futuros, me parece, o Cómo construir futuros, o algo así. Es un manual pequeñito y tiene metodologías, tiene una introducción que está bien, o sea, que hay cositas por ahí, materiales que nos permiten, bueno, pues empezar a trastear y esto es como todo, o sea, que hoy lo que os hemos dado es un aperitivo y si un aperitivo es bueno, no te sacia, te mantiene las ganas de irte a comer, ¿no? Pues es un poco el equilibrio pues de esta enfoque así como muy rápido podemos, yo creo que compartiros, ¿no? Y hay una parte, bueno, pues que en función de lo que queráis profundizar necesitaréis o requeriréis una serie de herramientas, ¿no? Y luego la otra, lo de la cultura, subcultura y bueno, pues yo sí que veía la necesidad de, bueno, o sea, que hay un debate, bueno, como de que estas cosas llegaran al público de masas. Es decir, como que hay 2 niveles, si queremos uno más de detalle y más de hilar fino, que tiene un público, pues todavía hoy por hoy, pues muy minoritario, y aunque crezca o tal, pues quedaría fuera del alcance de mucha gente. Yo creo que el objetivo que tenemos que tener es que estas cuestiones, aunque sean más edulcoradas y pasando, ¿no? Aceptando algunos peajes, entrarán en los registros convencionales, ¿no? Y que, bueno, pues que habría un trabajo que hacer, yo creo que con las propias industrias culturales, ¿no? Y bueno, que la potencialidad que tendría hacer cosas de este tipo en Netflix no tiene lo mismo que hacer, no sé, una videoserie amateur entre, no sé, gente de un curso de humanidades ambientales. Pues
bueno, pues tiene su valor, indudablemente, pero bueno, yo creo que hay una parte también de aspirar, por lo menos, otra cosa es que lo logremos, a, pues eso, a que se hagan otro tipo de ficciones generalistas y que introduzcan otros enfoques que nos abran, ¿no?, a estas perspectivas. Te comentaba que es algo que se hace en las chirigotas de los carnavales de Cádiz, que es algo que se iba haciendo muchísimo tiempo y también es una disciplina artística y que llega a muchísima población, ¿no? Claro, y el teatro, sí, yo creo que o sea, sobre todo en determinados contextos, aprovecharnos de la cultura popular, es decir, de las herramientas que tienen ya un arraigo, que tienen, bueno, una conexión, ¿no?, popular con la gente, y tratar de, bueno, pues de hackearlas de alguna manera, ¿no?, y tratar de resignificar algunos de estos eventos, expresiones y tal, estaría, vamos, yo creo que sería muy, muy acertado, ¿no?, que hubiera pues alguna chirigota súper cañera que hiciera cosas de este tipo, ¿no? O sea, no solo parodiar, que pudiera mezclar el humor con ofrecer algo más, ¿no?, que unas risas o solo reflexión, sino, bueno, pues alumbrar, ¿no?, un poco hacia dónde deberían ir las cosas. O sea que, vamos, yo ahí creo que todo es bienvenido, ¿no? El arte en sus diversas expresiones. No estamos para renunciar, sino al revés, estaríamos para tratar de agarrarnos a lo que fuera. Yo igual, por añadir, ¿no?, a lo que comentabas, Cois, decir que si he entendido bien, una de las preguntas era sobre el tamaño de los grupos, ¿no? Y yo ahí creo que un taller de escenarios de futuro, digamos que nosotras pensamos así a lo grande, pues igual te puedes manejar como con 40, 50 personas, una cosa así, eso es como a lo grande, ¿no? Y vas a tener pues como unas 12 personas por escenario, ¿no? O unas 10 personas por escenario si haces los 4 escenarios de los ejes más un escenario deseado, ¿no?, fuera de ejes, ¿no? Que en el que la gente se imagine pues lo que quiera, ¿no? Entonces ahí tendrás como, tienes como, eso es como wow, ¿no? Como pues eso, a lo grande. Y a lo chico, pues bueno, pues oye, te puedes apañar pues teniendo, pues igual haciendo, normalmente hacemos entre 3 y 5 escenarios, ¿no? Entonces igual si no tienes mucha gente, pues igual puedes hacer grupos de 5, de 7 personas, una cosa así, o sea, que el grupo sea lo suficientemente diverso como para que te dé juego, ¿no? Y hacer pues eso, unos 3 escenarios, jugar con hacer solo 3, o bueno, pues eso, depende, ¿no? Depende del quórum que tengas. Y a nivel un poco de facilitación, pues claro, cada uno, digamos, de los grupetes en los que se está haciendo el escenario se pueden facilitar con alguien que, venga, pues alguien toma notas, ¿no? Y alguien está un poco más atenta de que todo el mundo pueda participar, ¿no?, en condiciones igualitarias, ¿no? Y que como que la palabra vaya fluyendo, ¿no? Que entonces, bueno, pues eso, que se puede también, yo creo que se puede tirar de habilidades, ¿no?, que tengan las distintas personas y colectivos como para poder facilitar el taller, como decía Cois, ¿no? Y bueno, no me repito en esto que planteaba, ¿no?, de sacar recursos propios o, ¿no?, o tirar también de otros recursos más así, pues de apoyo público y así, ¿no? Y no sé si con esto hemos abordado las 3 preguntas, ¿no? ¿Sí? Venga, estupendo, gracias, Sara. Venga, pues si se anima otro grupo a lanzar las preguntas, que nos quedan escasos 10 minutos. Bueno, voy a hablar yo. Hola, yo soy Elena y he estado en el grupo 1 con Sonia, con José Luis, con Francisca y con Paula. Entonces, lo que estábamos de acuerdo todos y todas es que esta herramienta de pensar en escenarios deseables nos parecía fundamental, y lo de soñar, ¿no? Y entonces, en el espacio de tiempo que hemos tenido para dialogar, ha habido como mucho silencio. Entonces, la reflexión que hacíamos era la dificultad que teníamos para pensar en todo esto, ¿no? Entonces, más que una pregunta, es como una reflexión, ¿no? Es decir, ha sido como muy interesante lo que nos ha contado Cois y lo que nos ha contado Conchi, ¿no? Pero nos falta el aterrizaje, ¿no? El cómo. Lo que tenemos claro es que la transformación tiene que ser desde los colectivos, ¿no? Y entonces, cuando vamos a los colectivos, empezamos a pensar qué nos pasa cuando estamos en los colectivos, ¿no? Es decir,
Desde la militancia hacemos militancias exhaustivas donde los cuerpos están agotados, ¿no? Entonces esto tiene que ver con un sistema capitalista donde nos dice que tenemos que llegar hasta el final, ¿no? O sea, y lo reproducimos en nuestras propias militancias, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en espacios mixtos, ¿no? Y cómo intentamos tomar la palabra o que sean espacios asamblearios y colectivos, ¿no? Entonces, la reflexión que nos hace, bueno, también hablábamos de que es fundamental la diversidad, ¿no? Pero cómo hacemos militancias diversas desde un, digamos, desde un posicionamiento europeo, ¿no? Donde tenemos otras maneras de militar, ¿no? Luego también hablábamos que era fundamental hablar de interseccionalidad y hacer análisis interseccionales, pero cómo los hacemos, ¿no? Y luego también hablábamos de esta dificultad de soñar, ¿no? Que igual tenía que ver con lo que nos decía Manu al principio, ¿no? De pensamiento único, ¿no? Que nos cuesta un poco buscar las alternativas, ¿no? Entonces, no es tanto el que nos digan cómo hacerlo, ¿no? Sino que tenemos que pensar también cómo hacer esa transición en los proyectos civilizatorios, ¿no? En un proyecto civilizatorio, ¿no? Basado en un sistema heteropatriarcal, capitalista, colonialista, etc. Entonces, ya sé que, o sea, no es que no haya respuestas, ¿no? Pero nos faltaría como la segunda parte, ¿no? Y además esto como muy aterrizado a los colectivos, ¿no? Que es donde se hacen las transformaciones. Pues bueno, esto. Y bueno, y luego lo último, ¿no? Y esto también creo que viene al hilo de lo que nos contaban en la otra sesión, ¿no? Que es mucho más difícil pensar en el fin de la especie animal humana, ¿no? Que pensar en el fin del sistema o los diversos sistemas con los que nos socializamos, ¿no? Que esto tiene que ver algo, ¿no? Ya está. Pues sí, la verdad es que es complicado responder. Compartir la inquietud, o sea, decir que yo creo que, bueno, pues que sí, que ciertamente el diagnóstico es, vamos, yo no pondría muchas pegas, no como a problematizar, ¿no? Las dificultades, ¿no? Para aterrizar esto, pero también plantear que esas problemáticas, incluso los sesgos, ¿no? Que incorporamos o que pueden tener los trabajos que hagamos, la clave sería ser conscientes de ellos, tratar de minimizarlos, gestionar esas contradicciones, tratar de incorporar, ¿no? De manera activa pues esta diversidad, ¿no? O, bueno, pues que la muestra de personas que seleccionamos para los talleres, bueno, pues recoja esa diversidad o plantearnos la necesidad de hacer y replicar más estos talleres de tal forma que puedan trabajarse con colectivos específicos. O sea que, bueno, yo creo que metodológicamente lo bueno que tiene esto es que no es nada rígido. Es decir, que no hay que seguir un manual, ¿no? De A es B, C, una secuencia obligatoria, unas formas de hacer, sino que realmente esta metodología es lo suficientemente flexible como para que podamos apropiarnos de ella y adaptarlas a aquello para lo que la queremos usar. O sea, es decir, que yo creo que esa sería un poco la clave, ¿no? Y yo creo que una forma de, bueno, pues también de romper, ¿no? Con esta, si queremos, militancia sacrificial o esa militancia exhaustiva, es también forzar a que haya tiempos para esto. Es decir, si esto lo vivimos también como un espacio de, bueno, pues en buena medida de autocuidado del proceso, ¿no? Es decir, ya no tanto del equipo humano que forma parte de los proyectos como también de un propio, bueno, proceso en el cual, bueno, si los movimientos no se dotan o los colectivos de este tipo de paréntesis, pues a veces tienen tendencia, ¿no? Yo creo a agotar un poco también sus energías, ¿no? Es decir, que, bueno, a nosotros por lo menos cuando lo hemos hecho este tipo de ejercicios a nivel ya súper local, de barrio o así, son espacios muy motivadores, es decir, que la gente con lo que sale es con ganas de hacer más cosas, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues es parte de lo que esta herramienta nos dota, ¿no? Es decir, salía un poco cuando Conchi hablaba antes, no lo ha nombrado como tal, pero yo creo que tienen un componente también, podrían tener los escenarios y el proceso en sí de generación de terapia colectiva. O sea, es decir, que creo que eso suena un poco a coña, pero sobre todo con un contexto de ecoansiedad, de problemas un poco, bueno, pues más, bueno, pues de cómo hacernos cargo de toda esta complejidad, creo que, bueno, pues que no está mal el abrir este tipo de espacios, ¿no? Sí, yo igual completando también con lo, ¿no? Complementando lo que dices, Cois, a veces puede servir partir de escenarios que ya estén
escritos, ¿no? De hecho, en el manual, ¿no? que va a publicar Solidaridad Internacional Andalucía, en el capítulo que hemos escrito Cois y yo, hay unos escenarios, unas narrativas construidas que son también una invitación, ¿no? A ver, vale, pues estos son cuatro posibles escenarios y partir de ahí para el diálogo en grupos es algo que es incluso más fácil, ¿no? El cambiar de escala esos escenarios, ¿no? Por ejemplo, vale, pues si está pasando esto en el Estado español en el año 2040, ¿qué estará pasando en nuestro colectivo? ¿O qué estará pasando en nuestro barrio y en nuestra ciudad? ¿No? Y cambiar de escala esos escenarios macro es algo que, por ejemplo, pues un compañero hizo con Doñana, con los escenarios de futuro de Doñana, lo hizo así, ¿no? Cambiando de escala unos escenarios que había para toda la cuenca mediterránea. Y es una metodología que también se puede usar y que permite muchas veces, ¿no? Como empezar, ¿no? Porque a veces construir las narrativas pues puede ser costoso, ¿no? Pero igual, pues eso, el tiempo que tenemos es limitado, pero nos podemos, pues eso, hacer esto de la lectura de distintas narrativas de escenarios y cambiarlos de escala, ¿no? Y pensar en clave de nuestra realidad, ¿no? O nuestras realidades. Y un poco en la línea de lo que decías también, Cois, yo creo que una de las cosas que para mí es importante a nivel, digamos, de facilitación de los talleres de escenarios es tener en cuenta que es algo que es muy motivador y también es removedor. O sea, que tiene una componente emocional, ¿no? De pensar, ¿no? Pues en clave de, ¿no? De pues eso, los impactos, o sea, que puede haber gente que está súper en contacto con esa información y le sirve, digamos, como que tiene efectos terapéuticos el poder hablarlo, compartirlo, tal, y puede haber gente que los escenarios le pongan enfrente algo que no, en lo que no está pensando en su día a día, ¿no? Y esto tenga un alto impacto y haya que también tener en cuenta como este impacto dentro del taller, ¿no? O que igual también, pues hay gente que se ponga a hablar pues de su propia muerte también, ¿no? Dentro del taller, porque dices, bueno, pues de aquí a 2040, ¿no? Y de repente hay gente que dice, bueno, yo no sé si estaré y tal, ¿no? Este tipo de cuestiones también pasan en los talleres de escenarios, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta también es importante, ¿no? De cara a un poco el tipo de, ¿no? Como de espacio que se genera, de facilitación y tal. Yo creo Bueno, que, perdona, solo por terminar, creo que en cualquier caso, o sea, por decir, creo que en cualquier caso ayuda a hablarlo, ¿eh? O sea, que no es que, creo que, o sea, el impacto está ahí, como dice Cois, pues eso, ayuda a hablarlo, lo que pasa que bueno, pues eso, que puede ser también removedor, ¿no? nada, decía que estamos ya en hora, pero si el tercer grupo se anima a lanzar su pregunta o su reflexión, pues creo que nos quedamos, ¿no? A escucharlo. Si es que tenéis... Sí. ¿No? Creo que Patti, Antonio, estabais en el tercer grupo. Esther, pero no sé si os ha dado lugar. Bueno, si no, también, Antonio, sí. Buenas. Sí, bueno, es que habíamos estado planteando una cuestión que estaba un poco relacionada con lo que se había hablado. La había planteado Esther, no sé si está o quiere transmitirla o puede. Sí, no creo que no. Bueno, era en relación con cómo acercar, a lo mejor desde cuando se hacen artículos o desde un carácter más científico, cómo trasladar esa narrativa hacia lo que proponía Cois a través del arte, que en realidad creo que se ha respondido un poco con la pregunta que han hecho anteriormente las compañeras. Vale, pues bueno, entonces si os parece lo dejamos aquí. Igual, perdona, Sara, disculpa, sí, una claro. cosa por responder, o sea que antes se ha respondido también, pero igual decir
que, por ejemplo, en el mundo de las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Pues hay, o sea, que cómo trasladar esos escenarios científicos al arte, ¿no? Durante la elaboración, por ejemplo. Eso sí que hay compañeras, por ejemplo, en el ICTA, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues María Heras y otras compañeras que están justo investigando en eso, o sea, como llevando sus investigaciones científicas como a expresiones más artísticas, corporales y demás, ¿no? En concreto de escenarios de futuro. Entonces, bueno, que también, o sea, además de la otra respuesta que se había dado antes, ¿no? De como más del mundo del arte, pero también desde la ciencia, ¿no? Cómo se está haciendo ese acercamiento también, ¿no? Por si le queréis seguir la pista, que no sé si hay aquí gente también como más del mundo de la ciencia. Sí, yo creo que el desafío es la traducción, ¿no? Cómo traduces el lenguaje científico en otras formas de contar que lleguen más, y cómo la gente que tiene esas habilidades de saber contar o narrar es capaz de abordar temáticas que por su complejidad, dificultad o desconocimiento, pues muchas veces no son incómodas o no se están tocando, ¿no? Yo creo que es un poco como el trabajo de traducción entre unos mundos y otros que esta metodología puede abrir.